Hola a todos, aquí les traigo el capítulo 5 de Assassin's Creed de XD, como ya es costumbre mencionaré que el capítulo de Kain lo comenzaré a escribir hoy, pero no mencionaré fecha de publicación, ya que me gusta revisar que no tenga errores, además que últimamente el Camtasia me está jodiendo la vida, ya que cuando termino de grabar el audio del Textaload y le doy en detener para poder guardarlo, no se guarda y tengo que volver a grabar otra vez. Ayer me ocurrió como 4 veces, a lo que eso sumado al calor que tenía me dio la suficiente flojera para no poner casi imágenes XD. Bueno, comencemos. Capítulo 5, un corazón confundido. Al rato de que Issei se encontrara con Asia, estos irían a comer hamburguesas donde Issei notaría que Asia vería la comida confundida, a lo que notaría que no había comido una anteriormente y le diría, así se come una hamburguesa. Luego de decir eso daría un mordisco a la hamburguesas, a lo que Asia diría, no tenía idea de que hubiera una manera de comer, estoy impresionada. Luego de decir eso imitaría lo hecho por el pelinegro, pero obviamente con más delicadeza, y lo haría algo sonrojada. No es que el pelinegro no tuviera modales para comer, solo que a comparación de Asia, este no simplemente mordió la punta del pan. Luego de darle el mordisco a la hamburguesa, Asia diría, delicioso. Issei diría, por cierto, porque estabas en el parque. Asia se pondría algo melancólica y diría, bueno, luego diría recuperando los ánimos, estaba en mi descanso, así que pensé que podía caminar alrededor de la ciudad, y después, te vi, Issei-san. Issei sabría que estaba mintiendo, pero no sabría si decirle o no, puesto a que tenía el presentimiento que si le decía se entristecería al haber sido descubierta, a lo que decidió seguirle la corriente, y diría, ¿quieres ir a jugar? Eso lo diría con una inusual sonrisa. Asia diría un poco sonrojada, sí. Y estos irían a la sala de juego, algo que al pelinegro no se le daba mucho que digamos, ya que pocas veces había ido, pero eso no sería impedimento alguno. Al rato de estar jugando irían caminando hasta que se encontrarían con una máquina en el cual el objetivo era sacar un peluche con una grúa. Eso llamaría la atención de Asia, quien iría a ver, a lo que Issei al notar eso también se acercaría a la par que saca una moneda y la introduce en la máquina diciendo, veo que te gusta Ratchu, a lo que Asia, quien aún no se había dado cuenta de lo que hizo el pelinegro, diría algo avergonzada, no. Quiero decir, sí, a lo que Issei diría luego de sacar el peluche y colocárselo detrás hasta que Asia dijera que sí se lo mostraría, dejándola alegre y sonrojada, a lo que luego de recibirlo diría, muchas gracias. Este Ratchu siempre recordará mi amistad contigo. Issei diría, bueno, ¿ahora dónde quieres ir? Luego de decir eso caminaría hacia una dirección, y Asia diría, sí, esta amistad es una especial que solo dura un día. Luego estos irían caminando hasta que la herida en su pierna le dolería, a lo que haría una ligera mueca que fue notada por Asia, quien llevaría al pelinegro a una fuente y le sanaría la herida, a lo que luego de sanarlo diría, ¿cómo se siente? Issei se levantaría y diría impresionado, no me duele, mi pierna se siente bien, creo que podré entrenar sin que se me vuelva a abrir la herida. Eso lo diría puesto a que al no ponerle mucha atención a dicha herida sin que lo notara se había vuelto a abrir. Eso lo diría con una ligera sonrisa, eres increíble. Al pasar el tiempo, Asia le comenzaría a contar sobre que cuando era niña había sido abandonada en una pequeña iglesia de un pequeño pueblo en Europa. Nota del autor. Diré que en específicamente sea de Francia. Asia continuaría hablando diciendo que alguien la había encontrado allí y que es ahí donde creció, que cuando tenía 8 años curó a un cachorro abandonado que iba por la iglesia, que luego de eso la llevaron a una gran iglesia donde sanaba heridos, que estaba muy feliz ya que podía ayudar a las personas, hasta que conoció a un chico herido que resultó ser un demonio, y luego de eso comenzaron a tacharla de hereje y de bruja. Por alguna razón a Issei le dieron ganas de matar a alguien, pero sabía que no podía matar a alguien que técnicamente no ha dañado a nadie, y eso lo enfurecía por alguna razón que no conocía. Issei diría, entonces eso ocurrió, a lo que Asia diría que nunca olvidaría la alegría que tenía, pero que sabía que habían personas malas. Ante eso Issei se pondría algo triste aún más al oír las siguientes palabras de Asia, quien diría que sin duda pensaba que era la voluntad de Dios, y que si lograba superar ese obstáculo será recompensada con que su sueño se hiciera realidad, el cual era hacer muchos amigos con los que plantar flores, y que su sueño era ese debido a que no tenía amigos. A lo que Issei diría, te equivocas, si tienes amigos, yo soy tu amigo, no dudes de eso, ¿sí? Luego de decir eso le pondría el brazo por encima del hombro a Asia, acercándola, diciendo, no me importa que seas una monja y yo un demonio. Asia diría a la par que Issei se levanta y se coloca frente a ella, estoy feliz. Pero serían interrumpidos cuando escucharían una voz femenina diciendo, eso es imposible. Estos al voltearse verían a una joven rubia que vestía un atuendo de sirvienta. Asia al verla diría, Mitel-san.
Issei se pondría en posición de combate diciendo, ¿así que hicieron su movimiento? Pues no dejaré que se lleven a Asia, Mittel diría, eso no lo decide un sucio demonio como tú, ella nos pertenece, y ella no puede huir de nosotros. Asia diría, me niego a volver a donde no hay gente con quien hablar, luego diría, lo siento, para ser honesta, me escape, pero sería interrumpida por Issei quien diría, lo sé cuando me mienten, pero no sabía cómo decírtelo. La ángel caído diría, oigan, no me ignoren. Bien, acabaré con esto en este instante. Luego de decir eso crearía una lanza de luz y se la arrojara a Issei quien la esquivaría la lanza y activaría su Sacred Gear, y aumentaría su poder para luego lanzársele al ataque del ángel caído quien no podría esquivar el ataque pero luego de recuperarse crearía otra lanza y comenzaría a atacar a Issei pero sus ataques eran esquivados con facilidad, a lo que Issei diría ¿eso es todo? Y esta diría ¿crees que me enfrentaría a ti sin ningún plan? A lo que Issei voltearía solo para ver a el ángel caído llevándose a Asia, a lo que Issei se daría vuelta solo para ser atravesado por una lanza de luz en su pierna derecha a lo que vería cómo se llevaban a Asia sin que éste pudiera hacer algo, pero oiría algo sobre una ceremonia. Más tarde en el club de ocultismo, Koneko estaría a punto de darle un mordisco a una de sus donas hasta que sería interrumpida un extraño sonido que al voltear vería que Rías había intentado cachetear a Issei pero este detendría la mano de esta con una expresión neutral. Rías diría, por favor, no vayas, es peligroso, debes olvidarte de ella, ahora eres miembro del clan Gremori. Eso se debía a que el pelinegro le había contado lo sucedido y que tenía pensado buscar a Asia, aunque también tenía pensado buscar a Reinare no lo diría, a lo que Issei luego de que Rías le dijera eso diría, entonces lo haré por mi cuenta, lo haré yo mismo. Rías le agarraría el rostro con suavidad a Issei diciendo, por favor no vayas. Issei al ver sus ojos notó que traía algo entre manos pero antes de que pudiera intentar saber qué era, Akeno se puso detrás de Rías y le susurró algo, a lo que luego de que Akeno le susurrara algo a Rías esta última diría que ella y Akeno estarían fuera por un tiempo, pero antes de que se vayan Rías diría, recuerda que aunque seas un peón promovido, un ángel caído no será derrotado por una sola pieza. Issei pensaría, ¿así que ese es tu plan? A lo que luego de que Rías y Akeno se fueran Issei se dirigió a la entrada pero sería detenido por Kiba quien diría, ¿te vas entonces? E Issei diría, sí, a lo que Kiba diría, serás asesinado. E Issei diría, quizás, pero eso sería luego de haber hecho mi cometido. Kiba diría, es una buena forma de resolver, es lo que me gustaría decirte, pero esto es demasiado imprudente. Issei pensaría, sé a lo que quieres llegar y diría, algunas veces hay que ser imprudente ¿no crees? Y Kiba diría, me voy contigo, la presidenta dijo, incluso si eres un peón promovido ¿verdad? Issei diría, lo hizo, y Kiba continuó hablando diciendo, y reconoció que la iglesia es un territorio enemigo, naturalmente, también existe la opción de mí mismo y posiblemente la de que otros me ayuden. Issei diría viendo a Koneko, tú también. Y esta diría, no confío en sí solo. Lugar desconocido. La ángel caído Mittel diría, me aburro. ¿Por qué tengo que estar al acecho? Luego se daría cuenta de un círculo mágico del que saldrían Rías y Akeno a lo que ésta diría, vaya, para luego bajar del árbol en el que estaba sentada para luego decir, yo soy conocida como el ángel caído, Mittel. Akeno diría, oh, vaya, pero qué delicia, y Rías diría, por lo tanto, mi esclavo te ha puesto alerta, supongo que debes tenernos miedo, a lo que Mittel diría, en realidad no, simplemente no queremos que la ceremonia importante sea interrumpida, a lo que Akeno diría, oh, lo siento, pero nuestros niños muy entusiastas acaban tu camino, a lo que Mittel diría algo enfadada, ¿en serio? ¿En serio? Y Akeno diría, sí, ellos vienen de camino por enfrente, a lo que Mittel se daría la vuelta y diría, maldita sea. Pensé que vendrían por la parte de atrás. Luego diría con tranquilidad, bueno no importa, no hay cantidad de infantería que pueda hacer un agujero en nuestra defensa, sí, no hay problemas aquí, después de todo, el peligro real es probablemente, ustedes dos. Luego de decir eso vería a Rías y Akeno, gracias por venir por aquí. Rías diría, estás perdiendo el aliento, no estoy con él, a lo que Mittel diría, solo un señuelo con Issei. Issei diría, hasta aquí siento su instinto asesino. Kiba diría, hay muchos sacerdotes aquí. Issei diría, me lo imaginaba, qué bueno que estén aquí. Kiba diría con una sonrisa, bueno, somos amigos ¿cierto? Luego pondría una mirada seria diciendo, además los ángeles caídos no se llevan muy bien con los sacerdotes.
Incluso podrías decir que los odian, Issei al ver la expresión que Kiba puso al decir eso supo que a este no le agradaban los ángeles caídos, y luego vería a Koneko quien diría luego de ponerse frente a la entrada de la iglesia, estoy segura de que saben que estamos aquí, a lo que Issei y Kiba se colocarían a un lado de esta a la par que Koneko abre la puerta con una patada, pero antes de que entraran Issei diría, déjenme a mí a Reinaré, por favor, eso lo diría puesto a que no quería que atacaran a Reinaré, a lo que estos asentirían y entrarían a la iglesia y verían el pésimo estado en el que se encuentra, adentro verían el lugar vacío y verían unas escaleras que se dirigían a donde se encontraba Asia, con Rias y Akeno. Mitel diría, como sea, si te destruyo a ti, la líder, los otros esclavos se irán, ¿no es cierto? Eso me hace una chica muy feliz, eso último lo diría haciendo una pose a la par que saca sus alas, luego detrás de Rias y Akeno saldría un portal del cual saldría Kala Warner sentada en un árbol diciendo con una mirada de fastidio, aún no sé por qué los ayudo en su plan estúpido, además, no estoy de humor de morir, Mitel diría enfadada, deja de decir idioteces y ayúdame a acabar con estas dos, Kala Warner diría, no tengo intención de hacer nada, no haré lo que ese idiota de Gonasek diga, solo vine para no verle la cara. Akeno diría, vaya vaya, al parecer tienen una discusión, y Rias diría, entonces no murió, y Kala Warner diría, ahora mismo está vigilando a Reinaré sin que ésta sepa, por la aventura que al parecer sostiene con tu siervo, Rias diría confundida, ¿con Issei? Y Kala Warner diría, ¿que no te lo dijo? Ese tal Issei y Reinaré gustan del otro, quizás sea el 50% de la razón por la que haya venido, luego susurraría, bueno, no culpo a Reinaré de haberlo hecho, bueno, al haber manifestado mi decisión de no pelear, me voy, luego de decir eso se iría del lugar, a lo que luego de que se fuera Akeno se pondría su atuendo de sacerdotisa y le lanzaría un relámpago a Mitelta aparentemente acabando con esta. Con Issei. Issei, Koneko y Kiba llegarían donde estaban Asia y Reinaré donde verían a Asia encadenada a una cruz y a un lado de esta estaría Reinaré quien tendría una mirada que demuestra no estar muy a gusto de lo que está ocurriendo, Issei a diferencia de sus amigos no aparecería de frente puesto a que estaría pasando sin que se den cuenta a través de los exorcistas ya que Kiba y Koneko se encargarían de los exorcistas mientras Issei iba por Asia y Reinaré. Issei aparecería frente a Asia y Reinaré con su Sacred Gear activada, Asia notaría la presencia de este y diría el nombre de Issei, Reinaré diría algo triste, así que vienes por ella, ¿cierto? A lo que este diría, sí, pero también vengo por ti, eso último lo diría con una sonrisa, a lo que Reinaré estaría a punto de detener la ceremonia hasta que Gonasek aparece haciendo a un lado a Reinaré al mismo tiempo que la ceremonia se termina y este le quita el Sacred Gear a Asia, algo que le provocaría mucho dolor a la mencionada, Reinaré le contaría a Issei que Asia morirá, a lo que el pelinegro se enojaría con Gonasek a la par que Reinaré liberaba a Asia, pero antes de que Issei atacara a Gonasek, Kiba le diría que se llevara Asia mientras ellos se encargaban del resto, a lo que Issei y Reinaré se llevarían a Asia mientras Issei le decía que aguantara un poco, al subir las escaleras acostaría a Asia en una banca, al momento de hacer eso Issei le comenzó a decir a Asia que aguantara ya que le quitaría la Sacred Gear a Gonasek y luego saldrían de ahí, y Reinaré le pedía disculpas a Asia por no haberla protegido, a lo que Asia diría que había estado feliz de haber tenido de amigo a Issei aunque fuera por un corto periodo de tiempo y de que Reinaré se preocupara por ella, a lo que Issei diría, que no hablara así, puesto a que parecía una despedida y que aún habían cosas que podían hacer los tres, y comenzó a decir algunos lugares como el karaoke, el boliche entre otras cosas, luego diría que tenía que presentarle a sus amigos aunque eran un poco pervertidos, y que tendrían una gran fiesta juntos, todo eso mientras derramaba algunas lágrimas al igual que Reinaré, Asia diría que hubiera deseado nacer en Japón para ir a la escuela con Issei, y que sería algo lindo, a lo que Issei diría, que asistiera, luego Asia agarraría el rostro de Issei diciendo, están llorando por mí, estoy tan agradecida, gracias, luego de decir eso moriría, Issei al ver que Asia murió comenzó a replicar de que no tenía que morir puesto a que era una buena chica, que no había hecho nada malo ya que solo quería amigos y comenzó a rogar porque volviera a la vida, esa escena destrozaría a Reinaré puesto a que también le dolía la muerte de Asia y más aún el cómo se había puesto Issei quien no muchas veces mostraba sus emociones, pero serían interrumpidos por Gonasek quien diría, un demonio que ruega de Dios en la iglesia. Qué broma más desagradable, Issei lo vería con ira a la par que Reinaré atacaba a Gonasek diciendo, maldito. Devuelve lo que no te pertenece, a lo que este esquivaba sus ataques diciendo, cálmate un poco, ¿quieres?
Ahora que tengo este Sacred Gear no eres rival para mí. Luego de decir eso le clavaría una lanza de luz a Reinaré en el vientre haciendo que ésta caiga de rodillas desangrándose. Issei al ver eso Issei se le vendría el recuerdo de Rías diciéndole que mientras más fuertes sean los sentimientos de este más poderosa será su Sacred Gear a la par que dice lleno de odio, tú, maldito. Por tu culpa perdí a quienes más quiero, me las pagarás. Al momento de decir eso se activaría su Sacred Gear de la cual se oiría una voz diciendo, Dragon Boost, y luego diría Boost, y antes de que hiciera algo el guante diría a la par que cambia de forma, explosión. Dona Seek al ver eso se asustaría y comenzaría a arrojarle lanzas de luz a Issei pero este simplemente las repelía para luego lanzársele a Dona Seek quien no pudo ni ver el momento en que se movió. Issei le daría un golpe con su Sacred Gear en el pecho rompiéndole casi todas las costillas para luego continuar con una tanda de golpes sincronizados mientras dice, esto es por Asia. Dona Seek caería hacia atrás e Issei se pondría a un lado de este ya habiendo sacado su hoja oculta para luego arrodillarse a un lado de este colocando su hoja oculta en el cuello de Dona Seek diciendo, y esto es por Reinaré. Al momento de decir eso le clavaría su hoja oculta en el pecho matándolo en el acto para luego decir en voz baja, si tan solo le hubiera hecho caso. Luego de eso vería dónde Reinaré e iría rápidamente con esta notando que aún seguía con vida y diría, Reinaré aguanta por favor, la ayuda ya viene en camino, no te mueras, por favor, no te quiero perder a ti también. Luego comenzaría a vendar la herida de esta con su uniforme lo mejor que pudo. Reinaré mientras este hacía eso decía, me lo merezco. Al final de todo, yo también tengo la culpa de que Asia muriera. Issei diría, no la tienes, no podías hacer nada, estabas sola, yo debí haber podido hacer algo, pero no pude, porque soy débil. Los demás del club verían eso algo extrañados puesto a que no sabían qué ocurría, a excepción de Rías y Akeno quienes también se sorprendieron al principio pero luego de que Kala Warner les dijera lo que les dijo ya no se les hizo tan impactante como Akiba y Koneko. Rías se le acercaría a Issei diciendo, entonces era cierto. Issei diría, por favor, sálvala, y Rías diría, no puedo, ha perdido mucha sangre. Issei se entristecería mucho. Rías diría mientras le colocaba la Sacred Gear que le quitaron a Dona Seek, Asia, pero ella sí podrá. Issei vería a Rías quien sostenía un alfil en su mano diciendo, Issei ¿sabes qué es esto? A lo que este diría, es un alfil, y Rías diría, sí, y la característica del alfil es seguir a su clan. Los poderes de esta chica pueden ser útiles. Además de que podrán sanar a la ángel caído, reencarnaré a esta monja como demonio. Luego Rías reencarnaría a Asia. Rías diría que solo la había reencarnado para que los pudiera sanar pero Issei sabía que en realidad lo hacía para que él no estuviera triste. Asia diría viendo a Issei quien sostenía la mano de Reinaré para que no cayera inconsciente, Issei-san. Reinaré-sama, pero al ver las condiciones de esta la comenzaría a sanar a la par que Issei le dice, me alegra que volvieras, pronto iremos a casa. Luego de eso se irían a sus casas donde Asia se iría al club temporalmente e Issei se llevaría a Reinaré quien estaría descansando pero Rías le diría que él tendría que cuidar de que Reinaré no se meta en problemas ya que ella no se hará responsable e Issei diría que estaba de acuerdo. Luego este se iría a su casa entrando por la ventana de su cuarto y acostando a Reinaré en su cama para que descansara, pero no prevería que cierta castaña entrara ya sabiendo de la presencia de su hijo y diría a la par que se coloca a un lado de este mirando a Reinaré, así que tu novia es un ángel caído. Eso lo diría con una sonrisa. Issei diría algo impactado, ¿cómo? Pero antes de que terminara de hablar su madre diría, si es la chica que a ti te gusta, no diré nada. Eso lo diría con una sonrisa para luego decirle a Issei que descansara. Issei estaría sentado en una silla a un lado de su cama hasta quedarse dormido. Paisaje mental de Issei. Este estaría caminando hasta que siente la presencia de Altair a lo que Issei diría, soy una deshonra ¿cierto? No merezco ser llamado asesino, a lo que Altair diría con tranquilidad, no lo eres. Bueno, no todavía. Bueno, eso no es lo que me trae aquí. Ahora estás decidido a seguir así como estás, o te convertirías en un verdadero asesino. Issei diría, lo haré, no dejaré que ellas vuelvan a sufrir otra vez. Altair pondría una leve sonrisa y diría, primero tienes que hacer unas pruebas, luego de las pruebas no seré más tu maestro, pero primero tienes que despertar. Luego de decir eso desaparecería. Cuerpo de Issei.
Reinaré se despertaría a las 2:59 ya que era inconsciente y apenas la estaría recobrando, a lo que vería al pelinegro durmiendo con su cabeza a un lado de la cama, a lo que ésta intuiría lo que estaba pasando, a lo que intentaría acariciar la cabeza del pelinegro, pero se harían las 3 y como así por así el pelinegro abriría los ojos con tranquilidad para luego levantarse y estirarse un poco para luego ver a la pelinegra con una sonrisa diciendo, ¿cómo está mi bella durmiente? Eso lo diría con una sonrisa, y Reinaré al oír eso se sonrojaría un poco diciendo, ¿de dónde estoy? A lo que Issei respondería diciendo, a salvo, en mi casa, pero descansa, aún es temprano, yo iré a entrenar. Luego de decir eso se iría del cuarto para dejar que Reinaré siguiera durmiendo. Issei se iría a la terraza de su casa y se sentaría a meditar para comenzar su entrenamiento. Bueno, eso es todo, ahora los dejaré con Devourer para poder ir a ver unos cuantos memes XD. Devourer. Más te vale que me esperes que también quiero reírme por un buen rato. Yo. Apúrate pues que ya me estoy metiendo en el grupo de memes. Devourer. Bueno, como estoy apurado para ver los memes los dejaré con las personas que se llevarán su ricolino saludo. Las personas que tienen su ricolino saludo son las que salen en pantalla, revisen bien ya que no quiero que digan que no salieron porque no revisaron. Bueno, eso es todo. Más te vale que me hayas esperado o desearas no haber nacido.